Entonces, con esta última parte de lo que es el capítulo de materiales magnéticos y metálicos, que renumeramos como 10.1 entonces. 10.4, perdón, estaba pensando en el cobre. (10.4) este subcapítulo. Algo de materiales metálicos habíamos mencionado ya cuando veíamos materiales conductores y al final la parte de hierro y acero muy por encima y algunos hierros en particulares. Ahora vamos a dar una revisada de esos puntos. Entonces, para nosotros los materiales metálicos aparecen en muchas aplicaciones en ingeniería y específicamente en ingeniería eléctrica. Los textos actuales toman una clasificación general dividiéndolos en lo que llamamos metales ferrosos y sus aleaciones y metales no ferrosos y sus aleaciones también. Dentro de esos metales ferrosos tenemos todo lo que son los aceros al carbono, aceros de baja y alta aleación, y además lo que son fundiciones. Esas aleaciones ferrosas se van a dividir en general en función del porcentaje de carbono que tengan. Aceros con 0,05 a 2% de carbono, más los elementos de aleación, y el 5% divide a los de baja y alta aleación. Y las fundiciones con 2 a 4,5 de carbono, y en general tenemos que son aleaciones de hierro, carbono con cierto porcentaje de silicio. Y los no ferrosos, que nosotros ya los fuimos viendo dentro de lo que eran los materiales conductores. No contienen hierro como elemento principal, por eso aparece el cobre, el níquel, el zinc, el estaño, el plomo, el aluminio, todos esos que lo vimos dentro de ciertas características de materiales conductores. Y además de esos materiales, de los metales no ferrosos, aparecían los materiales compuestos de matriz metálica que habíamos visto al principio en el capítulo de materiales compuestos también, ¿no? Como ciertas aleaciones de aluminio. Entonces, una descripción general de materiales podría dividirlos en metales y no metales, a esos metales como ferrosos y no ferrosos, y dentro de los ferrosos, por ejemplo, los aceros o las fundiciones, y lo mismo en los no ferrosos, los más pesados y los más livianos. Y después en este capítulo, bueno, lo que son cerámicos y poliméricos, nosotros ya lo vimos en otros capítulos. Entonces ahora vamos a trabajar con esos materiales ferrosos. Nosotros, una aclaración general. Los elementos metálicos que tenemos en la naturaleza los vamos a denominar materias primas. Ejemplo, en este caso, lo que se llama mineral de hierro. El mineral de hierro lo diferenciamos de lo que es la chatarra propiamente dicho. El mineral de hierro es lo que tenemos en la naturaleza, como materia prima para después fabricar acero. Y las materias primas, luego de su elaboración, nos van a dar lugar a los materiales. Como decíamos recién, el acero. Porque a veces suele haber en la terminología cierta confusión y le decimos materia prima a un material o material a una materia prima. Se entiende cuando se habla, pero bueno, como estamos dentro de ingeniería hay que tratar de ir puliendo el lenguaje para cuando uno se tiene que expresar o tiene que hacer un informe y que quede claro. Por ejemplo, Asindar tiene mineral de hierro como materia prima y va a elaborar acero, pero después también en ese proceso le incorpora cierto porcentaje de chatarra, ¿no? Para esa elaboración del producto o del material que es el acero. Entonces, ¿qué son esos materiales? Bueno, sustancias inorgánicas que pueden estar compuestos por uno o más elementos metálicos. Y además podrían tener elementos no metálicos, por supuesto. ¿Quiénes son los elementos metálicos? Los que ya conocemos. En este caso el principal va a ser el hierro, podría ser el cobre, el aluminio, el níquel. ¿Y quiénes son los no metálicos? Carbono, nitrógeno y oxígeno. Son divisiones que ya fuimos mencionando. ¿Y cuáles las características de esos materiales metálicos? Y bueno, que tenían una estructura cristalina definida por lo que llamamos orden de largo alcance. O sea, los átomos se presentaban ordenados de cierta forma. Y además sabíamos que eran buenos conductores eléctricos y térmicos.
y que además iban a tener otras propiedades, resistencia, ductilidad, siempre a temperatura ambiente. Entonces dentro de eso vamos a tener definidos estos materiales metálicos que aparecen en distintas aplicaciones para nosotros. Vamos a tener hierro y aceros, como la clasificación general, y después otro subcapítulo que tiene que ver con lo que son los aceros inoxidables, que también aparecen en aplicaciones para nosotros. Algunas consideraciones teóricas, por si no se vio en física, pero en este caso, para hacer un análisis muy sintético de lo que son curva de enfriamiento y también diagrama de fase de algunos materiales. Las curvas de enfriamiento de los materiales, de los metales en este caso, de sus aleaciones, se utilizan para conocer las temperaturas de transición de fases. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos mencionado una característica del hierro, que cuando superábamos el punto de Curie se transformaba de un material ferromagnético en un paramagnético, o sea, perdía sus características magnéticas? Bueno, hay ciertos diagramas que nos permiten analizar eso en las uniones de materiales. Lo que se hace en este caso, se va registrando la temperatura desde que el material está líquido, o sea, está fundido, hasta que solidifica, y analizando los tiempos en los cuales se van produciendo esos cambios de fase. Por ejemplo, en AB, en este tramo de la curva, tenemos un enfriamiento lento y la temperatura va cayendo en condiciones de equilibrio, el material va cristalizando. En B comienza la solidificación, en este punto. Esta recta BC tiene al material en una mezcla de fase sólida y líquida. ¿Quién mantiene eso equilibrado? Y lo que nosotros llamamos calor latente de fusión. Mantiene la mezcla a una temperatura hasta que termina la solidificación y luego continúa produciéndose en estado sólido una disminución de la temperatura a medida que sigue pasando el tiempo. Entonces este es un diagrama sencillo para entender la curva de enfriamiento de un metal puro desde su estado líquido hasta que el metal solidifica. Así como hacíamos también el ejemplo para analizar las temperaturas de fusión y temperatura de transición vítrea en los materiales amorfos, y después veíamos también cómo saltaba el volumen, ¿sí?, en un material de estructura cristalina, para interpretar esos parámetros. En el caso del hierro, que ahora es el material que a nosotros nos interesa, como base de los materiales metálicos, nosotros tenemos la curva de enfriamiento. Esa curva de enfriamiento, como decíamos recién, que analiza la temperatura en función del tiempo. Y quedan estos dos parámetros porque se define que la presión se mantiene en una atmósfera, ¿no? Entonces uno podría trabajar analizando esas temperaturas parciales que van apareciendo en los cambios de fase del material. Entonces, para nosotros, ¿se acuerdan que teníamos el hierro alfa, que cristaliza hasta un valor de temperatura de 768 grados, estructura cúbica centrada en el cuerpo, tenía cierto radio atómico, no le voy a pedir que se acuerden de memoria, ninguno nos acordamos, pero sí que era de característica magnética. Para nosotros específicamente ferromagnético, ¿no? Mu era mucho mayor que 1. Pero luego, si la temperatura aumenta y yo tengo que supero el punto de Curie, en este caso del material, 743 grados, ¿qué ocurre? El hierro cristaliza a una temperatura que puede llegar hasta los 910 grados. Sigue siendo cúbico centrado en el cuerpo, pero con un leve incremento del radio atómico. ¿Y ahí qué ocurre? Ese material se transforma en un material no magnético. ¿Sí? Pasa a ser lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista de los materiales magnéticos, un material paramagnético, muy levemente mayor que 1. Si yo sigo en ese análisis y llego hasta los 1400 grados, tengo hierro gamma, que ahora sí cristaliza cúbico centrado en las caras y sigue siendo un material paramagnético. Y luego tengo hierro delta, cristaliza más de 1400 grados. Fíjense que de nuevo vuelve a aumentar levemente el radio atómico.
por ese calentamiento, ¿sí? Es como si se aumentara el volumen por ese aumento del radio atómico, y a partir de 1530, que es la temperatura de fusión, tengo el hierro líquido. O sea, yo podría recorrer la curva en estado inverso para ver lo que veíamos recién en la curva de enfriamiento. Entonces ahí se pueden ver las distintas características de fase del hierro a distintas temperaturas, siempre para una atmósfera. Y además de esas curvas de enfriamiento, estos materiales metálicos, que pueden ser de un componente, como el sistema básico, como uno podría decir, analizar el agua y su diagrama de fases, ¿no? En estado sólido, líquido y vapor. En estos casos, este tipo de materiales metálicos y sus aleaciones se parten de analizar lo que se llama diagrama de fase de dos componentes. Y de nuevo, ahora se analiza temperatura, no en función del tiempo, como en la curva de enfriamiento que veíamos recién, sino en función del porcentaje de uno de sus componentes. Y para nosotros aquí, el diagrama más importante va a ser el diagrama hierro-carbono. Entonces vamos a tener ciertos puntos característicos en función del porcentaje de carbono en peso que tenga mi material. Entonces, en este diagrama de fases, se analizan todas las variantes de composición que tengo en función de los porcentajes de hierro, y fíjense que tiene un máximo de 6,67% de carbono, ¿no? Esto es carburo de hierro, Fe3C. No se hacen análisis para valores mayores porque no tienen, digamos, valor industrial. Entonces se analiza lo que ocurre solamente hasta 6,67% de carburo de hierro. Entonces, se van a obtener ciertos puntos característicos y van a ver que aparecen algunos puntos donde tengo el hierro con una estructura austenítica, ¿sí? El punto eutéctico, el hierro en estado líquido. Son características muy especiales que quizás exceden a lo nuestro en ingeniería eléctrica, pero los mencionamos para que sepan que existe. Ese diagrama hierro-carbono, ¿por qué se analiza? Y porque analiza la solubilidad de los metales, de los sólidos, en este caso sólidos metálicos. Entonces podría tener dos características, estable y metaestable, dependiendo qué característica tenga la unión de carbono, si es carbono grafítico, como habíamos visto en otros capítulos, o cuando yo considero al carbono que me va a dar lugar a formar en cierta zona de gráfico la cementita, como una variante del hierro, ¿no? Otros diagramas más complicados nos van a dar distintos tipos de zonas, siempre analizando la temperatura, en función del porcentaje de carbono. Y vamos a tener distintos puntos de interés. Líneas que dividen, ¿sí?, del líquido de las distintas características de mi hierro, puntos críticos, ¿sí?, para distintas temperaturas que a mí me interesa analizar, y ciertos puntos o zonas de interés. Eso lo mencionamos solamente como una cuestión de conocimiento general. El diagrama eutéctico del hierro-carbono, para que vean las distintas zonas, como veíamos recién, en dos textos diferentes, para analizar qué es lo que ocurre con el hierro cuando supero ciertas temperaturas y cuando tengo ciertos porcentajes de carbono. Fíjense que cuando nosotros definamos a los aceros, vamos a aclarar hasta qué porcentaje de carbono yo considero para decir que tengo un acero o una fundición. De nuevo, por encima de cierta temperatura el hierro lo voy a tener líquido, por debajo de esa temperatura líquido más austenita, por debajo de esa temperatura austenita, por debajo de esa temperatura cementita o perlita. Característica que quizás se utiliza mucho más en mecánica que en ingeniería eléctrica. Y lo mismo podría ser si yo quiero un diagrama de fases de dos componentes, ahora analizando el estaño plomo, material típico de soldadura que usamos, ¿no? Recuerden que ya el plomo lo tenemos prohibido, entonces ahora se están analizando, haciendo pruebas con lo que es material de soldadura con estaño cobre, por esta eliminación del plomo, ¿no? Y fíjense que ahora las temperaturas son totalmente distintas, mucho más bajas, ¿sí? Tenemos la temperatura de fusión, la fase líquida y después la línea, y por debajo del punto eutéctico la zona de sólidos de ese diagrama. Y por supuesto que aquí yo voy a tener
el porcentaje en peso de estaño, ¿no? Una aleación típica para nosotros en soldadura puede ser 50-50, 60-40. O, por ejemplo, otra aleación típica es estaño-zinc, ¿no? 70-30, con otros materiales. De nuevo, el diagrama de hierro-carbono para ver la zona líquida, la austenítica, la perlita, la ferrita y cementita, y los aceros propiamente dicho, ¿no? Con cierto porcentaje de carbono en peso. Fíjense que bien menos del 1% tengo acá, ¿sí? De carbono en peso, para definir qué es un acero. O sea, esto lo mencionamos como conocimiento general para que se entienda lo que es un diagrama de enfriamiento de un sólido y el diagrama eutéctico para ver las distintas variantes de hierro. ¿Dónde aparecen esos materiales metálicos? Bueno, N aplicaciones en toda la ingeniería, desde turbinas de avión, por supuesto en infinita cantidad de piezas, en una turbogás, en generación eléctrica, en lo que uno se quiera imaginar. Pero a nosotros nos aparece también en la especialidad en todo lo que son los materiales estructurales que usamos habitualmente en una estación transformadora o en líneas o en fabricación de ciertos componentes. Esos materiales metálicos para nosotros, fíjense que los tenemos divididos en mallas, alambres y alambrón, con lo cual tenemos mallas soldadas de distintas características, de distinto cuadriculado, para distintas aplicaciones, perfiles y planchuelas, distintos tipos de perfiles, ángulo, doble T, PNU. Recuerden que esos van a tener distintos grados, distintas calidades, F24 y F26, definidos por normativa europea o normativa americana, como ASTM A36. Características estas que tienen que ver con el tipo de materia prima utilizada para la fabricación de esta perfilería. Eso es muy importante para llegar a esos grados característicos. ¿Por qué mencionamos estos grados F24, 26 o el A36 o el A50? Porque a veces le pueden aparecer en los pliegos técnicos en ciertas licitaciones cuando uno tiene que entregar equipamiento con estructura soporte. Entonces hay que estar atento a esto porque a medida que se exige cierta calidad del hierro, el costo es mayor, ¿no? Y por supuesto que esa perfilería va a estar normalizada. Y yo puedo tener también, además de perfiles y planchuelas, vigas y chapas. ¿Y cómo lo uso eso? Bueno, toda una serie de perfiles normalizados que se tienen que aplicar en función de cierto reglamento. Para nosotros, ¿cuál es el básico? Lo que se llama CIRSOC. Quizás alguno lo escuchó. Bueno, el CIRSOC es Centro de Investigación de Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles desarrollado por el INTI, ¿no? Ese código CIRSOC tiene una numeración, ¿sí? Y establece toda una serie de cuestiones para que yo pueda realizar los cálculos estructurales que necesito. Y la norma IRAN especifica todo el tipo de perfiles que vamos a usar para cuando tengamos que hacer una verificación estructural de nuestra estructura. Perfiles doble T, perfil U, ¿sí? Los PNU o UPN, perfil de acero en U, ángulo T, o tubos de acero de sección circular, cuadrada, rectangular. Todos esos están normalizados para que podamos usar. Seguramente en estabilidad vieron algo de eso, pero bueno, perfiles normalizados con sus cotas características, el área de la sección, los momentos estáticos, momentos de inercia, módulo resistente, todas las características que tiene. Por supuesto que esa perfilería va a estar normalizada. IPN, un perfil del 8, del 10, del 12, 14, como decimos nosotros, va a tener cada uno a las alturas, secciones normalizadas y todas las características que yo necesite para los cálculos adecuados. Perfiles IPN o IPE, HB o UPN como tenemos acá, ¿sí? Fíjense, distintos tipos de elementos
ángulos, PNU, redondos, rectangulares, cuadrados o tubulares, tubulares circulares, tubulares rectangulares o cuadrados, para la aplicación que yo necesite en lo que tenga que hacer. Y también podría necesitar en algunos casos reticulados, ¿sí? Estructuras que quizás calcularon alguno de estos en estabilidad. El sellado del perfil, porque esto lo tomé de un catálogo de Asindar, distintos alambres, diámetro de los alambres, ¿no? Para lo que necesiten usar para un tinglado, para entrepisos, para reticulados, para silos, para máquinas, todo lo que corresponda para tareas de estructuras metálicas, inclusive en estaciones. Y también en la acería, además de esa perfilería, se producen semielaborados, así como en el cobre decíamos el alambrón. El tocho y la palanquilla es lo que sale como semielaborado, ¿sí? Acá ven una sección cuadrada de cierto largo de la palanquilla. Por ejemplo, en Villa Constitución Asindar produce palanquillas con colada continua para después trabajarlo laminándolo en caliente, ¿no? O venderlo directamente como palanquilla. Entonces van a poder sacar después, ¿qué cosa? Y bueno, barras circulares, cuadradas, hexagonales, planchuelas, perfiles, distintos materiales que se van a aplicar en toda la industria, ¿no? Y por supuesto que esas palanquillas van a tener cierto grado, clasificación, por ejemplo, SAE, ¿no? Como decíamos recién, con cierta numeración y cierta clasificación. ¿Por qué nosotros lo mencionamos? Y porque en ingeniería eléctrica muchas veces tenemos que fabricar, con los equipos que entregamos, estructuras soporte para equipos eléctricos. O pedestales donde van aisladores de soporte. Acá estos que les agregué son de una obra que estamos haciendo ahora para un parque fotovoltaico en La Puna y Altiplano, que está haciendo una empresa francesa que instala los paneles solares, y ahí nosotros estamos suministrando un filtro amortiguado tipo C, un filtro especial, pero requiere que también entreguemos estructuras soporte, estructuras de elevación, soportes de aisladores. Entonces, fíjense, acá que tengo cierta perfilería, se aplaca, perfiles U, planchuelas cortadas de refuerzo, una placa para apoyar un transformador de intensidad acá arriba, o en estos que están aquí, fíjense que tengo estos 4 agujeros que son para apoyar un aislador soporte de porcelana en núcleo sólido, o estas que están aquí que son más altas para otro tipo de aislador soporte que va aquí arriba. Todo, fíjense que es material que tiene determinación, lo que mencionábamos hace un tiempo, de zincado por inmersión en caliente. Por eso esa terminación que ven ahí, ¿no? Entonces, esta pieza va a formar parte después del conjunto del equipo. O estos racks que ven ahí también de perfilerías ángulo y perfil normal U para soporte de capacitores. Es un rack que acá lo vemos, fíjense. En este caso, la perfilería que veían vacía, aquí ya están colocados cierta cantidad de capacitores de media tensión soportados en esos perfiles. De este lado voy a hacer una estrella, del otro lado hago una estrella. Acá tengo un arco también de perfiles soldados y sobre ese arco aisladores soporte de porcelana y arriba reactores de inserción para limitar corrientes transitorias de inserción. Toda esta herrería tiene que estar primero diseñada, dimensionada, con todo el agujereado necesario, verificada técnicamente y luego galvanizada por inmersión en caliente para poder soportar las condiciones de intemperie en cualquier lugar. Y esto que ven aquí es una estructura de elevación. O sea, en la parte superior de esta estructura se monta un seccionador de línea tripolar. O puede ir un seccionador de puesta a tierra tripolar, tetrapolar o pentapolar, ¿no? En función de la cantidad de polos que yo quiera poner a tierra. Entonces, esta es una estructura soporte que va a estar elevado, por ejemplo, 2,5 metros como mínimo.
a la parte de soporte del seccionador, para que uno pueda circular alrededor y no tenga posibilidad de tocar alguna parte con tensión. Pero de nuevo, toda perfilería que tiene que cumplir las características que decíamos recién. La intemperie, los pesos de los componentes que tengo acá y después las condiciones de las hipótesis que correspondan a la zona donde va montado. Por ejemplo, si yo voy a montar esto en un lugar donde tengo vientos importantes, como puede ocurrir Comodoro Rivadavia o Patagonia, esto tiene que estar verificado con esas hipótesis. O como nos pasa en este caso, que esto va a la provincia de San Juan, a la cordillera, a una zona en altura importante, pero que además se caracteriza por ser zona sísmica. Entonces, esta estructura tiene que ser verificada desde el punto de vista de las solicitaciones sísmicas. ¿Cómo se especifica eso? Bueno, el pliego del cliente que compra esto, en sus condiciones generales, define una aceleración, por ejemplo, 0,4 o 0,5 de G, de la aceleración de la gravedad. Entonces, eso me va definiendo qué condiciones podría haber de movimiento del piso y que esto tiene que soportar. O sea, si hay un movimiento sísmico, no se tiene que caer ni que romper. Eso implica que el tipo de perfilería que se usa, más el agujereado, más la bulonería que se usa para fijar al piso, tiene que ser de cierta característica para que soporte ese movimiento, que es un desplazamiento del piso y una oscilación también del equipo y del piso. Hay como una confluencia de esfuerzos en el eje horizontal y en el eje vertical cuando se analiza la condición sísmica, ¿no? Y para que vieran eso, yo les agregué algo, esto lo terminamos esta semana, por ejemplo. No quiere decir que lo tenga que hacer uno. Uno, como responsable del proyecto, después puede derivar ciertos cálculos al especialista. Entonces, yo tengo mi diseño principal del equipo y después le doy al especialista que me verifique esas condiciones de servicio. Fíjense, lo primero que hace en esos cálculos adicionales el especialista es hacer un modelo en 3D de la estructura que yo estoy usando. ¿Sí? Voy a tener vistas laterales, vistas posteriores de mi estructura y yo le tengo que dar cómo es todo el agujereado de esa estructura, las distancias que tengo y los pesos, o sea, las cargas fijas, las cargas estáticas que tengo en esa estructura. ¿Qué podrían ser? Aisladores, capacitores, un interruptor, todo lo que vaya en esa estructura que veíamos recién, todo lo que está cargado en esa estructura, para que él pueda hacer ese modelo con las cargas y las distancias que corresponden. Entonces, una vez que yo tengo el modelo, las vistas y la distribución de cargas, defino hipótesis de cálculo, como decíamos recién. Puede ser viento, pueden ser pesos adicionales por condiciones de nieve y de hielo, pueden ser condiciones sísmicas. Entonces, ¿qué se verifica? Que ante esas hipótesis no se me rompa ningún elemento, no se me reviren los perfiles, no se me cae mi estructura. Es algo que después también ustedes van a ver cuando en transmisión hagan un proyecto de una línea, ¿no? Una torre de transmisión. Todas las hipótesis de cálculo que tienen y lo que tienen que verificar. Entonces, esto lo agregué ahora para que lo tengan como una referencia de por qué muchas veces hay materias que tenemos que tratar de estudiarlas y entenderlas, aunque al principio nos parecía que estabilidad no servía para nada, o en alguna época nuestra se usaban como filtro algunas materias. Pero después uno, sin que tenga que ser un especialista, tiene que entender de qué se está hablando para saber que le tiene que encargar a una persona que le haga cierto trabajo que forma parte del proyecto, ¿no? Por eso decimos nosotros muchas veces hay cálculos adicionales que no los hace el ingeniero electricista y lo hace un colega de la especialidad o alguien que forme parte también de la oficina de ingeniería de la empresa donde uno esté. Entonces con eso se va complementando lo que es un proyecto conjunto, ¿no?
Esos materiales metálicos que nosotros mencionamos van a estar clasificados usando distintas normativas. El SAE, el histórico SAE, Society of Automotive Engineers en Estados Unidos, el IC, que también la deben haber escuchado muchos fundamentos que tienen acá, SAE, IC, American Iron and Steel Institute, y ASTM, que ya lo reconocíamos de hace tiempo, la normativa americana. Acuérdense como referencia que definimos como aceros a las aleaciones de hierro con un porcentaje de carbono menor de 1,7, 2% en algunos textos y como fundiciones a los que tienen más de ese porcentaje, para tener esa diferencia. Entonces, en la clasificación típica de los aceros, fíjense que, seguro, yo creo que lo vieron en la escuela técnica, pero bueno, que era un SAE 1020. El primer dígito me dice el tipo de acero. Ese 1 que tengo acá me dice que es un acero al carbono. El segundo o segundo y tercer dígitos indican aceros de aleación, contenido porcentual aproximado del principal elemento de aleación. En este caso, como tengo un 0, no hay elemento de aleación. Y los dos últimos dígitos, el 20 que tengo acá, me indican en forma aproximada el contenido de carbono en centésimas por ciento. En este caso ese 20, ¿qué quiere decir? 0,2% de carbono aproximadamente. Ese es un típico SAE 1020. ¿Sí? Una forma de expresarlos en ese caso. Entonces, fíjense, serie 1000 son aceros al carbono. Del 1005 a 1095 contienen carbono, manganeso, fósforo, azufre y siempre las últimas dos cifras el porcentaje de carbono. Ese 1095, 0,95% de carbono. Ahora, si yo voy a la serie 1100, ya tengo aceros al carbono, porque tenía el primer 1, de fácil mecanizado. Son aceros para bulonería. Estos que tengo acá. 1100, ¿sí? Contienen cierto porcentaje de azufre como elemento principal. Si yo voy a la serie 1300, aceros al carbono, pero de aleación. Además de carbono, pueden aparecer otros componentes. Ejemplo, aceros al manganeso, la serie 1300. Estos textos que le dejé acá, estos manuscritos, son los que escribía el ingeniero Filippini, que a veces me gusta dejarlo para tenerlo siempre en el recuerdo, ¿no? Serie 1500, aceros al carbono con alto contenido de manganeso. O sea, son aceros de aleación porque en el segundo número ya no me aparece el 0 original, ¿no? Ya me aparece otro número. Si yo me voy a la serie 2300, ahora son aceros al níquel. ¿Sí? Contienen ciertos porcentajes de níquel, 3,5 la 2300, 5% la 2500. Entonces, si yo tengo un SAE 2340, ¿qué quiere decir? El 2, reemplazando al 1 anterior que eran aceros al carbono, me dice que estos son aceros al níquel. El segundo dígito me decía el porcentaje del elemento de aleación, 3% de níquel. Y el 40, ¿sí? El 0,4% de carbono aproximadamente. ¿Está? Pasamos de lo que era el SAE 1020 a un SAE 2340. Otro tipo de acero. Serie 31, serie 34. ¿Estos qué son? Son aceros al cromo níquel. Fíjense, 31, 32, 33, 34. Distintos porcentajes de níquel, pero ahora con la aparición de cromo también, con cierto porcentaje. Y si me voy a la serie 4000, ahora paso a tener ese 4 inicial molibdeno. ¿Sí? Distintos porcentajes de molibdeno entre el 0 y el 4. Y si yo sigo en esa serie 4118, 4140, esto es cromo molibdeno. Porcentaje de cromo adicional. Entonces, ¿qué sería un SAE 4130?
Si tengo un 4 adelante, es cromo molibdeno, 1 porcentaje de cromo, 0,3% porcentaje de carbono. Así se va armando esa numeración. La serie 5000, aceros al cromo y al cromo vanadio. 5000, 5100. Diferentes porcentajes de cromo. Y en algunos textos la serie 51000 va a agrupar a los aceros inoxidables, por eso aparecen ciertos porcentajes de cromo, aunque después los aceros inoxidables los vamos a ver dentro de la denominación ICE, ¿no? 6000 con cromo vanadio, 7000 con tungsteno cromo. Distintos porcentajes de tungsteno, distintos porcentajes de cromo. La serie 8000, ahora un acero más complejo, níquel, cromo, molibdeno. Desde el 8100 al 8800. Distintos porcentajes crecientes de níquel, crecientes de cromo y crecientes de molibdeno. La serie 9000. También níquel, cromo, molibdeno. Y aceros al silicio manganeso, especialmente la 9200. Otra variante de aceros inoxidables usado en Estados Unidos, fíjense que tengo, ellos lo llaman la serie 30000, después vamos a ver que se denominan con los 3 primeros dígitos. Aceros inoxidables, ¿cómo los definimos? Y son aceros que tienen un porcentaje de cromo importante. Fíjense que en este caso, un 30200, perdón, o 312XX tiene un 17 a 18% de cromo. Un 303 tiene 8, 15,5, 17, 18 porcentajes de cromo importante. Y después van a tener ciertos porcentajes de níquel en función de la calidad de ese inoxidable. Lo mismo acá, ¿no? Distintos porcentajes de cromo. Distintas series para identificar aceros inoxidables. Entonces, podíamos pasar de un SAE 1020, un acero al carbono, un SAE 2340, acero al níquel, un SAE 4130, acero al cromo molibdeno, como ejemplos generales de esos aceros, o un 71360, tungsteno cromo, con cierto porcentaje del elemento de aleación, los segundo y tercer dígito, y el 0,6% de carbono. Ahí está. En algunos casos podría aparecer también en esa identificación cierto tipo de letras para ver alguna característica especial de ese acero de aleación, ¿no? Fíjense algunos ejemplos. Aceros de aleación estándar, 1300 al manganeso, 4000 al molibdeno, 4300 al níquel, toda una serie de elementos y aquí con alguna letra intermedia. Aceros al cromo, níquel, molibdeno. Distintas denominaciones generales para ver todas las variantes que tenemos. Y en algún caso del Shackelford y del Jeffers-Saxena, aceros al carbono simples para ver sus propiedades mecánicas y algunas aplicaciones. ¿Sí? Fíjense, un acero, un SAE 1010 o IC 1010, ¿qué quería decir? Que era un acero al carbono y que tiene un 0,10% de carbono, composición química en peso y tiene cierto porcentaje de manganeso. Laminado en caliente o laminado en frío, tiene sus propiedades mecánicas, su límite elástico, alargamiento a la rotura, aplicaciones típicas. Fíjense que son aceros para varillas, clavos, tornillos, alambres. Después tengo el 1020, que puede ser también para planchuelas, secciones estructurales, ejes, engranajes, o 1040, o 1060, 1080, o 1095. Distintos elementos, incluido también cuerdas de instrumentos musicales, cuerdas de acero, ¿no? Para cierto tipo de instrumentos, o herramientas también, u hojas de tijera, dependiendo lo que yo necesite. Fíjense que en algunos casos con laminado en caliente o frío, en otros casos con recocido o revenido, recocido y revenido como tratamientos térmicos del acero para obtener ciertas propiedades.
distintas variantes para lo que yo necesite. Y digamos que dentro de estos materiales metálicos, ahí veíamos todas las clasificaciones de los aceros, nos interesa también analizar lo que es una parte de estos materiales metálicos y usado en ingeniería eléctrica son los inoxidables, los aceros inoxidables o stainless steel en inglés. ¿Qué es el acero inoxidable? Y va a ser una aleación de hierro-cromo y también con la posibilidad de tener níquel u otros metales, ¿sí? Como tercer y cuartos elementos. Entonces, la aparición del cromo me va a transformar a ese hierro en un acero inoxidable. ¿Y por qué lo necesitamos utilizar? Y porque su característica principal es la resistencia a los ambientes corrosivos. Y por supuesto que después nosotros los caracterizamos como un material de un nivel estético interesante, muy higiénico, fácil de limpiar, de mantener, reciclable, ¿sí? Tiene distintos tipos de acabados y entonces aparece en infinitas aplicaciones en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? El acero inoxidable dentro de la especialidad y también fuera de la especialidad en todos los rubros de la ingeniería o de la vida común. Entonces, aparecen como un material muy importante. ¿Y qué decimos nosotros? Que para que yo tenga un acero inoxidable, tengo que tener por lo menos un 12% de cromo en ese acero. ¿Está? ¿Qué es lo que aparece? El cromo va a formar un óxido que me va a proteger de todo lo que es el ataque del ambiente a mi aleación original de hierro que está en el sustrato. Ese óxido protector puede estar expuesto a las condiciones de atmósfera que se va a comportar perfectamente. El acero inoxidable es un material que se desarrolló en el siglo pasado, ¿sí? A principios de los años 20, pero que bueno, después se fue aplicando en distintos tipos de utilizaciones en todos los rubros de la ingeniería, ¿no? Aparece en 1912 un acero inoxidable que denominamos austenítico. ¿Quiénes lo desarrollaron? ¿Quiénes lo patentaron? Y bueno, quien ahora es uno de los fabricantes principales de estos materiales, ¿no? La sociedad Krupp. Trabajaban con ciertos porcentajes de cromo y ciertos porcentajes de níquel. Y en 1913 se desarrolla otra variante, en vez de austenítico, martensítico, ¿sí? Para distintas aplicaciones. Fíjense, construcciones que se hicieron famosas, ¿no? El edificio de Chrysler en el año 30 y el Empire State en 31, edificios típicos de Nueva York donde aparece el acero inoxidable como un material importantísimo ya desde ese momento, o sea que estamos en los 90 años de sus primeras aplicaciones a nivel construcción importante, ¿no? Dijimos, son aceros que contienen cierto porcentaje mínimo de cromo y cierto porcentaje máximo de carbono y otros componentes de aleación. Su propiedad característica es la resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Por la reacción del cromo con el oxígeno, ¿no? Aparece esa capa protectora muy delgada, algo similar a lo que nos pasaba cuando hablábamos de la protección del óxido de aluminio sobre el aluminio, ¿no? Pero aquí no aparece ese requerimiento de conductividad eléctrica. Entonces la capa protectora se va regenerando si resulta dañada. Entonces, si yo necesito acero inoxidable común, trabajo con cierto porcentaje de cromo. Pero si yo necesito mejorar esa propiedad frente a la corrosión, voy a poder agregar otros componentes como níquel, molibdeno, titanio, niobio, manganeso, nitrógeno, distintos elementos que me van a poder hacer mejorar mi resistencia a las condiciones de servicio. Y por supuesto, los distintos países tienen distintas calidades de acero inoxidable, pero que están agrupadas en 7 familias que corresponden a estructuras metalúrgicas típicas, que ya están definidas en la normativa europea y americana. Una definición de algunos textos en inglés, fíjense que nos dicen, el acero inoxidable es una familia de aleaciones basadas en el hierro que pueden contener, que deben contener, perdón, must contain at least
como mínimo 10,5% de cromo, ¿no? Entonces, eso ofrece un óxido, una superficie que lo protege contra la oxidación, y otros elementos como níquel o molibdeno son agregados para incrementar la resistencia a la corrosión, la resistencia mecánica o al calor. Entonces, esos aceros inoxidables están divididos en 3 clases dependiendo de su microestructura. ¿Y cómo se dividen esas 3 clases? Acero inoxidable austenítico, martensítico o ferrítico. ¿Sí? Cada una de esas clases tiene propiedades específicas y grados típicos, ¿no? Y yo después puedo inclusive agregarle algunos otros componentes porque yo puedo necesitar tener rangos de temperatura de trabajo distintos, requerimientos de resistencia mecánica diferentes o de corrosión, o por ejemplo, improve weldability, mejorar la soldabilidad de mi material y la maquinalidad. O sea, yo muchas veces necesito que un material requiere ciertas soldaduras y que lo pueda hacer de una forma clara y mejorada. Por eso le voy a agregar ciertos productos, ¿no? Entonces, esos aceros inoxidables los clasificamos en esas familias que lo vamos a tener acá directamente desarrollado. ¿Quiénes son los ferríticos? Su estructura se mantiene principalmente en el estado original de hierro alfa, ¿sí? En condiciones de tratamiento térmico normal. Por eso mencionábamos a veces ese diagrama de 2 fases hierro-carbono, o en este caso, el diagrama de fases hierro-cromo, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese análisis metalográfico de ese acero inoxidable, sino saber que hay ciertos típicos, como ciertos aceros inoxidables, ferríticos, martensíticos y austeníticos, que van a tener características distintas de comportamiento para que yo sepa dónde usarlo, ¿no? Esos aceros inoxidables ferríticos son relativamente de bajo costo. ¿Por qué? Porque no tienen un porcentaje de níquel importante que lo haría mejor. Un ejemplo de acero inoxidable ferrítico sería el tipo 430. Después vamos a ver esa denominación en números de los inoxidables, ¿no? Ejemplo otra vez de un diagrama hierro-cromo. Fíjense como decíamos, la temperatura en mi eje de ordenadas y en mi eje de abscisas el porcentaje ahora de mi segundo elemento que es el cromo. Y ahí voy a tener distintas zonas, desde lo que es la zona líquida, acuérdense la L que está por encima de las temperaturas de fusión, y después las zonas que llamamos sólidas o compartidas, en este caso hierro alfa, ¿sí? La denominación que ya sabíamos que era, con cromo, con cierto porcentaje de cromo, ¿no? No nos vamos a meter en el análisis de esos diagramas eutécticos para los parciales, simplemente lo tratamos de mencionar, ¿no? Ahora el acero inoxidable austenítico va a contener mayor cantidad de cromo y de níquel que los otros típicos. Por supuesto que ahora más que el ferrítico que habíamos mencionado recién. Y es un material que tiene mucha más resistencia mecánica, mucha más resistencia a la corrosión. Fíjense que ellos lo definen como ofrece un high degree of corrosion resistance, ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión, el acero inoxidable austenítico. O sea que si yo tengo que hacer algo con un acero ferrítico, me va a cumplir ciertos requerimientos, pero si el ambiente es mucho más duro, tengo que pasar a estos que están acá. 302, 303, 304, o el XM7. ¿Por qué? Porque ya tienen más porcentaje de cromo y además tienen un porcentaje importante de níquel. Ejemplo, si yo tengo que hacer una caja de capacitor que uso acero inoxidable, usamos un 409. Pero en algunos casos hay pliegos que nos piden usar un 304. Pero eso porque lo exige ya el cliente, entonces tenemos que salir a comprar otro inoxidable que es más caro. Entonces, ¿por qué es importante a veces conocer esto? Porque puede haber pliegos técnicos que pidan ciertas características. Lo que uno tiene que estar seguro es que después eso se lo exigen a todos los que están compitiendo, ¿no? Porque si uno no puede después demostrar que usó un acero de ciertas características, no puede justificar por qué su precio puede estar un poco más caro que otro. Entonces,
Estas son características a tener en cuenta, en este caso, en lo que es un envase o un material metálico, ¿no? Bueno, entonces dijimos ferrítico y austenítico. Dijimos, tenemos ciertas familias de aceros inoxidables agrupadas en 7 principales familias. Entonces, las mencionamos ahora para que ya vayan tomando contacto con este vocabulario. Martensíticas, fíjense, de 10,5 a 17% de cromo. Martensíticas. Y por supuesto, muy bajo porcentaje de carbono. Aceros inoxidables que se usan principalmente en herramental, herramientas de corte y muelles. Después tenemos ferríticos. Fíjense que tengo todavía un porcentaje bajísimo de carbono y del 10 al 29 de cromo. Aumenté el porcentaje de cromo y muy poco molibdeno. Calidades para usar en interior, en productos de cerramiento, estructurales. Acuérdense que en muchas aplicaciones industriales nosotros tenemos equipamiento de inoxidables. Por ejemplo, mesas de trabajo que se hacen en acero inoxidable. ¿Por qué? Por su duración, por su facilidad de limpieza, porque no contaminan. Entonces, en lugar de trabajar con mesas de madera o de aglomerado, se trabaja con mesas de inoxidable, ¿no? En ambientes agresivos lo mismo. Después tenemos ferríticos estabilizados, con el agregado de ciertos materiales, austeníticos, con el porcentaje de cromo hasta el 18, entre 16 y 18, y bajísimo porcentaje de carbono, pero recuerden, con el agregado de níquel y un porcentaje pequeño de molibdeno, este agregado de níquel y ese nivel básico de cromo hace que sea un muy buen acero inoxidable. Recuerden, el agregado de níquel nos mejora la resistencia a la corrosión y hace más trabajable al inoxidable, más dúctil, ¿no? Para poder doblar, plegar, agujerear, trabajar, ¿no? Ese acero inoxidable austenítico representa un porcentaje muy importante en la producción mundial y además podría todavía estar estabilizado con el agregado de titanio, circonio, niobio, aplicaciones ya más especiales. Puede haber austeníticos de bajo contenido en níquel, como los que son aceros al cromo manganeso. Puede haber austeníticos refractarios con mayor porcentaje de cromo y mayor porcentaje de níquel. Y austenoferríticos, estos ya no tienen para nosotros aplicaciones en ingeniería eléctrica. Entonces, veamos algunas de esas familias que tenemos con la denominación europea o americana directamente. Fíjense, inoxidables austeníticos con el código europeo, pero para nosotros el código ISI va a ser el principal. Como yo les decía recién, el 304 y el 304L son dos aceros austeníticos de muy buena calidad, aplicable a envases o cajas o partes de equipamiento eléctrico, como podrían ser capacitores de media tensión y lo mismo el 316. O si yo ahora quiero un acero inoxidable que sea un poco más económico, puedo trabajar con los ferríticos, que podrían ser el 409 que no está acá, el 410, como una variante de optimización del costo, ¿no? Y después, fíjense, martensíticos para alambre y barras, con sus códigos 420, 31 y 630. Aquí tenemos básicamente esos 3 agrupamientos principales, ¿no? Austeníticos, ferríticos y martensíticos. Fíjense que de una especificación americana, grados del acero inoxidable austenítico común, desde el 302, ¿sí? Para propósitos generales, productos de alambre, resortes, pantallas, cables, arandelas planas, del 302. El 302 HQ tiene un agregado de cobre extra que reduce la dureza durante el laminado en frío y la dureza para trabajarlo, ¿no? Mejora su característica. El 304, que decíamos recién, muy bajo contenido
de carbón y mayor contenido de cromo. También para ciertas aplicaciones, fíjense que es para tornillos de cabeza hexagonal, ese inoxidable 304. El 304L, muy resistente a la corrosión y con muy buena capacidad de soldadura. ¿Por qué es importante eso? Y porque uno muchas veces, si yo fabrico un capacitor, tengo una caja y una tapa y tengo que soldar la tapa a la caja. Entonces necesito tener facilidad de soldadura. 309 y 316. También 316 con muy buena resistencia a la corrosión, ¿no? Contiene níquel y contiene molibdeno. Una comparativa más general de la normativa americana. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior. Condiciones generales de inoxidable martensítico y los distintos grados, el 410 y 416. El 410, ¿por qué es más económico que los 302 y 304? Y bueno, porque es una aleación con cromo, pero que no tiene níquel, ¿no? Entonces, resistente a la corrosión, como una propuesta general, no de tan alta calidad como los de la línea de 300. Y los ferríticos, que contienen de 12 a 18 de cromo y que tienen menos de 0,2% de carbón, son el típico de acero inoxidable, pero ojo que este ferrítico tiene características magnéticas. Acuérdense que a veces le podrían pedir en los equipos que van a fabricar aceros inoxidables no magnéticos, serían los anteriores. Entonces, este tiene características magnéticas. ¿Cómo se dan cuenta uno? Bueno, porque le acerca un imán directamente, ¿no? Una prueba bastante sencilla. Fíjense que habíamos dicho que la familia Krupp era la que fue patentando los primeros desarrollos de inoxidable. Bueno, ahora ThyssenKrupp tiene una provisión importante de aceros inoxidables en todo el mundo. Esta es la característica del que nosotros usamos, del 409, que es un acero inoxidable ferrítico. Fíjense la composición química que tiene. Acuérdense siempre, la composición química nos va a dar una idea de las propiedades. Entonces yo miro los elementos químicos y su porcentaje. ¿Qué dijimos que tenía? Necesitaba analizar el porcentaje de cromo que tiene el hierro, que era mi material original, ¿no? Cromo entre 10,5 y 12,5. Y después, ¿qué necesito ver? El bajísimo porcentaje de carbono, sí, menor que 0,03. ¿Y después qué tiene? Y bueno, silicio menos del 1, manganeso menos del 1, fósforo menos de 0,4, azufre menos de tanto, titanio, ciertos restos, y listo. Entonces esa es mi aleación típica, mi composición química del 409. Resistencia a la corrosión, y bueno, me va a decir ciertas características de cómo se va a comportar. Cómo va a comportarse frente a lo que yo tenga que trabajarlo, frente al conformado en frío, plegado, agujereado, cortado, y la soldabilidad, perdón, y la soldabilidad. ¿Sí? Y aquí tengo los positivos, los signos más, como aceptable, bueno y excelente, o prestación superior. Y ahí se dan cuenta que características de trabajo son buenos, pero no tiene excelentes o prestaciones superiores en todo, este inoxidable ferrítico. O sea, cumple lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que decíamos de caja de capacitores, hace muchos años lo hacíamos con una caja de acero estañado electrolítico como tratamiento para que pueda soportar las condiciones de intemperie. El estañado electrolítico da cierta protección, pero no es como el galvanizado por inmersión en caliente. Entonces cambiamos ese acero estañado por inoxidable. Este inoxidable ferrítico que usamos después igual tiene una terminación de pintura. Tiene una base de epoxi y después tiene una terminación de poliuretano para proteger contra la radiación ultravioleta de la intemperie. Quiere decir que yo puedo usar un acero inoxidable que tenga un costo menor que el que sea top, pero yo después lo termino con un sistema de pintura que me garantiza la vida por más de 25 años a la intemperie. ¿Se entiende esa ecuación? Busco un material que después con la terminación de pintura me permita tener
un producto adecuado desde el punto de vista de la superficie, el espesor de la pintura y la adherencia de esa pintura sobre el inoxidable, ¿no? Otras características de ese acero inoxidable que decíamos recién, 409, su límite de fluencia, recuerden el sigma 0,2, la resistencia a la tracción, la resistencia a la corrosión, por eso nosotros decimos que lo terminamos con esa pintura que le decíamos, y las características del laminado en caliente o laminado en frío para el que quiera hacer otro tipo de trabajo sobre ese material, ¿no? ¿Y dónde aparece en aplicaciones? Fíjense, silenciadores de caño de escape, equipo anticontaminación en la industria automotriz, catalizadores, contenedores en ferrocarriles, distintos elementos de la industria en general. Por eso lo usamos nosotros ahí. Fíjense de nuevo, Akastil era un fabricante de chapa de hierro silicio que lo mencionamos en las curvas de materiales magnéticos. Akastil también fabrica acero inoxidable 409. Entonces, de nuevo, bueno, voy a ver la composición. Les vamos a preguntar siempre, ¿quiénes son los materiales principales de un inoxidable? Van a decir el hierro y el cromo. Después va a venir el níquel y el molibdeno. Pero fíjense el cromo de nuevo, de 10,5 a 11,7. Esta es la especificación ASTM y esto es lo que cumple el fabricante. ¿Se entiende estas dos columnas? Fíjense, la composición por ASTM a 240 me dice que el porcentaje de carbono tiene que ser máximo 0,03. Akastil está en 0,2. Lo mismo los otros componentes, ¿sí? Y lo mismo el porcentaje de cromo. Entonces ellos tienen que cumplir con lo que especifica la norma. Y por supuesto que si uno quisiera saber si lo está cumpliendo, toma una muestra de material y se manda a hacer un análisis cristalográfico y metalográfico de ese material para ver si cumple lo que tiene. En la tabla 1 vemos propiedades mecánicas de ese 409 comparado siempre contra la norma, ¿no? Resistencia a la tracción, elongación o dureza Rockwell. ¿Se acuerdan que vimos los métodos de dureza? Rockwell siempre con una letra y un número máximo. Ahí está. Y acá me da el valor de Akastil. Densidad. Características físicas. Bueno, acuérdense, ojo, que acá la densidad está dada como unidad principal en libras sobre pulgada cúbica o, si no entre paréntesis, kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense que dice 7.740. Para nosotros esto es 7,74 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Densidad del acero inoxidable. Fíjense que también nos da resistencia eléctrica específica. Resistencia eléctrica específica. Para nosotros es la resistividad volumétrica. 60 microohms por centímetro. Módulo de elasticidad, módulo de Young, también en megapascales. Bueno, características mecánicas de ese inoxidable. Algunas características, efecto en las propiedades mecánicas con el laminado, el trabajado en frío, ¿no? La condición, si está recocido o trabajado en frío, dependiendo del porcentaje de eso. Cómo va cambiando la dureza. Fíjense, un trabajado en frío al 45%, cómo aumenta la dureza frente a un inoxidable solamente recocido, un inoxidable blando, ¿no? Ojo, estos retrabajos por si yo necesitara tener propiedades mecánicas mayores. Lo mismo en esta tabla 5, propiedades a temperatura ambiente para el recocido, después de ciertas cantidad de horas de recocido o el trabajado en frío. Y otra vez la diferencia en la dureza, ¿no? Entre 69 contra 98,5. Características con la sobretemperatura, cómo se comportan esos materiales, bueno, esto ya es muy, muy específico, ¿no? Otra vez condiciones de sobretemperatura, en esto no vamos a entrar. Calor específico comparando con el acero anodizado, también es muy, ya muy específico.
Conductividad térmica y calor específico, partiendo de distintas temperaturas. Esto no lo vamos a ver. El módulo de Young, características mecánicas. Una explicación de la resistencia a la corrosión también del 409. Ya sabemos que es muy bueno. No es el top, porque es un ferrítico, acuérdense. Esto es exposición a ciertos ambientes. Vieron que nosotros habíamos especificado, habíamos nombrado los ensayos de niebla salina o exposición a ensayos corrosivos en los materiales. Lo habíamos visto en la perfilería o en las chapas con las que hacemos caja de capacitores. Entonces, bueno, AK Steel también explica cómo su material puede soportar mejor los ensayos, digamos, de corrosión, sumergido su muestra en cierto tipo de solución en una cabina de ensayo de niebla salina, ¿no? Por ejemplo, fíjense que esto es una semana diariamente sumergido 15 minutos en una solución de 5% de cloruro de sodio y después en una cabina de 85% de humedad relativa para casi un día. Son ejemplos que tiene AK Steel para, digamos, demostrar lo que nosotros llamamos ensayos de envejecimiento. En este caso, bueno, un ensayo de niebla salina, para que uno pueda demostrar que soporta ciertas condiciones. Acuérdense que en los distintos proyectos nosotros tenemos que analizar la utilización de aceros inoxidables, por ejemplo, bueno, en nuestro caso en el uso de cajas de capacitores de media tensión, pero les podría ocurrir que tengan que entregar un tablero, un gabinete, a nosotros en baterías automáticas de baja tensión para alguna petroquímica en Bahía Blanca, en el polo petroquímico, que directamente el gabinete lo hicimos en inoxidable. ¿Por qué? Por la agresividad del ambiente. Y en esos casos inclusive inoxidable con la terminación propia del inoxidable pulido, sin pintura. O sea, y son tableros que quedan bien. Inclusive también lo van a ver en equipamiento de playa, de subestaciones de alta tensión, las cajas de comando de los seccionadores de playa o de los interruptores que también puedan estar hechas en inoxidable, en lugar de estar hechas en galvanizado en caliente, ¿no? O sea, van a ver que el acero inoxidable aparece en distintas aplicaciones en ingeniería eléctrica. Y por eso es bueno saber que esos equipos soportan, ¿sí?, las condiciones a través de estos ensayos de vida acelerada. Fíjense que estos son los ciclos que son de semanas de ensayo, ¿no? Un ejemplo también de la muestra de acero, ¿sí?, con vapor y elemento que esté hirviendo, ¿no? Bueno, distintos análisis para analizar la resistencia a los ambientes corrosivos o ambientes marinos o ambientes salinos que tenemos acá. Esto ya es muy específico, no lo vamos a mirar ahora nosotros acá. Bajar en algunas condiciones de servicio que tenga que ser utilizado algún material especialmente, ¿no? Nosotros acá trabajamos todo este análisis con el 409 porque es el que usamos. Entonces, también resistencia a la oxidación, ¿sí?, y una comparativa en distintas aleaciones para ver cómo el 409 se comporta mucho mejor que otro ferrítico. Ese acero 409, el inoxidable de AK Steel, también puede ser, digamos, conformado, cortado, doblado y plegado sin ningún tipo de problema. Y después aparecen en distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá son distintos tipos de tubos
para distintos tipos de instalaciones, ¿no? De nuevo, las distintas aleaciones y la especificación de lo que soportó en un ensayo también de calentamiento cíclico. S409 está recomendado específicamente para procesos de soldadura por arco, ¿sí? Recuerden que cuando uno trabaja dentro de ciertos procesos hay distintos tipos de soldadura. Están soldaduras con aporte, sin aporte, distintos tipos de máquinas, y no solo hay que seleccionar la materia prima para lo que nosotros tengamos que fabricar, sino después el método de trabajo de esa materia prima para no cometer errores de proceso. Otro tipo de productos ahora planos de acero inoxidable, ¿sí? Se hacen a través de bobinas de chapa. ArcelorMittal es el grupo que compró a Sindar en Villa Constitución, es un grupo que tiene capitales de la India y tienen plantas en distintas partes del mundo, fue comprando en distintos lugares, ¿no? Tiene planta en México, en Argentina. Entonces, bueno, esos productos inoxidables ofrecen, como podemos ver acá, chapas laminadas en frío o caliente, puede estar entregado terminación bruta, pulida, digamos, en bobinas cortadas, chapa desbobinado, distintas presentaciones. Y también pueden entregarlo como barras planas o como tubos, con distintas secciones, redondos, cuadrados y rectangulares, y con distintas terminaciones. Y fíjense que los espesores pueden variar de 400 micrones, o 0,4 de milímetro y 8 milímetros, ¿no? Y anchos de banda que va a depender de la máquina de los trenes de laminación que tengan, pero que pueden tener de 1000 a 2000 milímetros. O sea, fíjense el ancho que pueden manejar en ese tren de laminación. Y por supuesto después le van a poder dar distintos tratamientos. Fíjense, estos son ese tipo de materiales de acero inoxidable, pero ya con una terminación o con distintos colores si uno lo necesita para utilizar en aplicaciones que tengan que ver con terminaciones y con estética, ¿no? Fíjense que combinan color y una terminación resistente a lo que son los rayones, los arañazos o la radiación ultravioleta. Entonces tienen distintos tonos para terminación de ese acero inoxidable. En el caso nuestro, como les decía, simplemente hacemos un tratamiento de pintura, una base de epoxi de altos sólidos y luego una terminación de poliuretano. Algunos ejemplos, como pueden ver, de tratamientos superficiales, ¿sí? Que se realizan después de la laminación de caliente en la chapa o laminado en frío. Entonces puede ser chapa decapada y acabado mate, mate suave, distintos tipos de terminaciones para que ese material tenga la terminación que requieran los pliegos técnicos. Pueden ser un pulido abrasivo, porque yo después lo pinte, o puede ser un pulido espejo con distintas terminaciones de brillo, ¿no? Eso ya más típico de la industria de la construcción, lo nuestro es más rústico. O otras muestras de tratamientos superficiales para darle resistencia a lo que es el uso cotidiano y que yo no tenga que darle una terminación de pintura. Esto directamente es mucho más fácil de limpiar este tipo de superficie, un acero inoxidable cepillado, ¿no? Y esto podría ser para utilizar en ciertos lugares como piso de tableros o entrepisos, bueno, donde yo tenga mucho requerimiento. Terminados, fíjense, con granalla, con arena o microbolas para dar una terminación mate que no refleje. Distintas variantes en función de las aplicaciones que nosotros tengamos. Siempre acuérdense en función de lo que requiere el pliego del trabajo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Las especificaciones técnicas de lo que pidan. Y si no hay, uno tiene que especificar claramente lo que va a ofrecer, ¿no? Después teníamos al final dos diapositivas sencillas para explicar lo que era el proceso de Asindar, que hace distintos tipos de aceros no planos, líder en Argentina, ¿sí?
tiene una cantidad de personal importante en la planta de Villa Constitución. Fíjense que ahí lo mencionamos porque ellos tienen un muelle de minerales donde reciben los minerales de hierro. ¿Sí? Esos minerales vienen en barco por el Paraná Las Palmas, se estacionan allá en Villa Constitución, tiene puerto propio, descargan los minerales y tiene unas montañas de mineral de hierro en un costado de la planta, ¿no? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque si yo voy a fabricar acero y uso solamente chatarra de rejunte, del reciclado, voy a tener un acero de una calidad muy baja. Cuando yo trabajo con minerales de hierro y después a lo que funda en mi horno le agrego algo de chatarra, dependiendo de ese porcentaje de chatarra voy a poder sacar una calidad de hierro muy buena. ¿Sí? Por supuesto que eso se van a formar en hornos de reducción, ¿no? Va a salir el hierro casi puro, y después tienen la acería propiamente dicha, donde trabajan con ciertos porcentajes de chatarra y mineral de hierro en función del producto que quieran sacar. Actualmente ellos tienen 3 hornos eléctricos, fíjense, de 110 toneladas de cada uno, 2 hornos de cuchara para trabajar en ferroaleaciones, y en esta planta, fíjense, la característica principal son esos hornos eléctricos. Cargas generadoras de corrientes armónicas, altamente distorsivas y que además requieren un consumo de potencia reactiva inductiva importantísimo. Por eso, Asindar también tiene un SBC, un compensador estático y filtro de armónicos. Tienen 4 filtros que estamos repotenciando ahora, de segunda, tercera, cuarta y quinta armónica. ¿Por qué? Por el requerimiento que tiene este proceso. Acuérdense que tengo corrientes importantes cuando se producen los cortocircuitos y bajan los electrodos, y además un consumo de reactiva importantísimo en esas potencias. Y además después de la acería, tienen lo que son los trenes de laminación. O sea, lo que sale de la acería lo trabajan y van a obtener distintos tipos de productos. Parten de la palanquilla y los slabs y después van a tener flejes, alambrón, tubos, barras. En función de lo que quieran, utilizan algunos de los trenes que tienen disponibles. Y acá de nuevo aparece otro problema de ingeniería eléctrica, porque los trenes de laminación son, digamos, líneas de producción donde circula el acero, se corta, se trefilan, se toda esa parte, pero están tirados por motores de continua con variadores. Entonces, de nuevo aparecen cargas distorsivas importantes generadas por esa maquinaria del proceso. Y otra vez también se requieren en estos sectores de trenes de laminaciones que ya están en una tensión menor, están en 6 kilovolt o en 13 kilovolt, para compensar la reactiva y para filtrar armónicas, otros filtros de armónicos tipo C, para que no se produzcan oscilaciones en la tensión de alimentación. O sea, aquí estamos vinculados a la ingeniería de las acerías desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, de la especialidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto parecido de compensación para una planta que está en México, para una acería. Se están haciendo los estudios y en función de lo que resulte vamos a tener que ofertar cierto tipo de filtros de armónicas. Bueno, y acá terminamos ya la parte de materiales metálicos, Claudio, la especialidad, ¿no? Aceites. Nosotros ahí primero los vamos a enunciar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces uno puede decir, bueno, medición de tangente delta, contenido de partículas, determinación de la humedad. Y después hay uno que es el que tiene que ver con cromatografía de gases, que es importante. Ahí se pueden explayar un poco más. Por ejemplo, explicar los gases típicos. Y después el que hacemos nosotros, que rigidez en líquido. Ese también deberían explayarse un poco más, ¿no? Acuérdense que la idea de los cuestionarios no es que copien y peguen, copien y peguen, copien y peguen, y después yo les pregunte, ¿y cuáles son los gases típicos? Y no se acuerden ni del acetileno. La idea de los cuestionarios es que vayan leyendo algo del libro y de las clases nuestras, que lo completen y después sobre eso trabajamos en los parciales, ¿no?
Entonces es como que llegan más cómodo al parcial. Por supuesto que Ok. el que quiera escribir el desarrollo de los 10 ensayos lo puede hacer, no es prohibitivo. Pero sí me interesa que los mencionen y que algunos lo desarrollen un poco más, ¿no? Porque tienen que ver, el de rigidez porque es uno que hacemos nosotros y que no pudimos entrar al laboratorio. Está bien, está bien. Gracias, profesor.